Hola también a la gente que esté mirando la transmisión o los que después vayan a ver el videito en YouTube. También tenemos un YouTube, así que pueden compartir el videito, aunque no lo vean en vivo, pueden verlo después, así que tenemos canal. Así que pueden ver las prédicas, hermosas prédicas de Fer y algunos invitados que hemos tenido, así que gloria a Dios también por eso. Ahora sí, que ya están ustedes y está la gente de la transmisión, les vamos a compartir una noticia. Es muy buena y para algunos un poquito, vamos a decir bajón, pero igual es hermosa noticia. Como saben, el domingo que viene va a ser el último domingo que vamos a tener a Marquitos, a Dide, a Pipe y a Simón. Así que el domingo que viene vamos a tener un momento especial de despedida para los chicos. Después les vamos a estar compartiendo, pero a su vez vamos a tener un domingo especial de alabanza. Así que vamos a centrarnos en la alabanza a Él, en su adoración. Pero la buena noticia es que a modo de prueba, el domingo que viene no va a haber burbujas. Así que no va a hacer falta que digan vengo o no vengo, sino que están todos invitados. El domingo que viene ya va a estar abiertas las puertas para que todos estén viniendo. Si quieren invitar a alguien, inviten a alguien, obviamente respetando los cuidados, el tema de cuidarnos entre nosotros, ya que tenemos esta oportunidad. Todavía nos da el cupo, todavía estamos dentro de lo permitido, pero no por eso vamos a andar haciendo cualquiera. Así que gloria a Dios por este momento. Vamos a ver cómo sale todo. Así que más que invitados, no falten el domingo que viene, porque la verdad va a ser un domingo hermoso para estar compartiendo entre todos. Ahora vamos a la palabra en Juan 4. Todos conocen esta historia de la mujer samaritana, que dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna.
Entonces vemos acá, Dios, Jesús nos ofrece esta agua, nos ofrece esta vida eterna de la cual no vamos a pasar más sed. Y esta parte nos lleva a adorar. Este llamado que hace Jesús a esta mujer es buscar adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que ahora pongámonos todos de pie y adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Dios, te cantamos hoy, te adoramos, queremos alabarte, queremos en este momento adorarte con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Queremos que nuestros corazones y nuestras mentes estén puestas en vos, que estemos unidos en este mismo sentir, Dios, que estemos concentrados en lo que cantamos, que estemos con nuestros corazones puestos en vos, que sigamos alabándote, sigamos adorándote
como leemos en espíritu y en verdad, Dios. Amén. Seguimos cantando y seguimos adorando a nuestro Dios. Salmos 105 nos dice: alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Este es nuestro Dios, debemos buscarlo, debemos acercarnos a Él. Si estás
cansado, si estás con una carga, si sentís que ya no podés más, Dios te llama. Jesús te invita a que te acerques a Él, a que te postres frente a Él, y Él va a llevar estas cargas, Él te va a ayudar. Así que postrémonos ante Él, acerquémonos ante su trono. Se ha abatido y dolido estás, y cansado de peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama. Ven ante
Gracias por tu Hijo, gracias por Jesús, gracias por su muerte en la cruz, por su resurrección, gracias por tu obra, gracias por tu misericordia, por tu gracia, gracias porque podemos acercarnos a vos, porque tenemos libre acceso. Gracias Dios porque podemos ahora alabarte para siempre, porque vamos a pasar la eternidad entre todas las naciones alabándote Dios, cantando a tu nombre Dios. Queremos seguir adorándote, queremos seguir cantando tu nombre Dios, queremos seguir reflexionando en tus obras, en quién sos, en todo lo que haces por nosotros, en tus promesas, Dios. Queremos siempre alabarte, queremos siempre servirte, queremos que nuestras vidas sean un reflejo de tu obra, de tu evangelio, de quién sos, Dios. Queremos adorarte, Dios. En nombre de Jesús, amén. Antes de continuar y pasar con el tiempo de las ofrendas, quiero compartirles algo. Si quieren, tomen asiento. Voy a tratar de hacerlo cortito, pero como fiel discípulo de Fer, puede que me estire un poco. Quiero compartirles este versículo en Hebreos 13:17 que dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. Otro versículo encontramos en Corintios. ¿Dónde está Corintios? Acá está Corintios. Corintios 9, que nos dice: ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como saben, nosotros somos una iglesia que no predicamos tanto en cuanto al diezmo, y en cuanto a lo de las ofrendas, sí creemos que son bíblicas. Creemos que el diezmo es bíblico. Pero también algo que no debemos descuidar, algo que no debemos irnos hacia el otro extremo, porque sí hay iglesias en las que quizás el tema de la ofrenda está muy mal vista, o mejor dicho, mal administrada. Gracias a Dios, acá tenemos un grupo de líderes que lo administran conforme a la palabra de Dios. Que, por ejemplo, parte de las ofrendas están destinadas a Carlos y Mauri, que están haciendo un seminario. Y no es porque ellos lo estén haciendo porque tengan ganas de hacerlo, sino que es porque van a usarlo. Eso después va a volver a nosotros. Esto que sepan va a volver a su reino. Es para que ellos crezcan, para que el reino crezca. Pero así como va destinado a eso, las ofrendas, así como también fueron destinadas a estos equipos hermosos y que funcionan también destinado a que podamos hacer esto de la transmisión, las ofrendas también, como leímos, van destinadas, deberían ir destinadas al pastor. Como saben, tenemos un pastor que dedica muchísimo tiempo. ¿Quiénes esta semana, levanten la mano, los invitó a comer o los invitó al cafecito? Ahí a Gaby, los chicos también. La semana pasada, ¿a quiénes invitó? También Fer. ¿A quién invitó para compartir del cafecito o a cenar? Seba. ¿Y quién más? A varios. Pregunta al revés. ¿Quién invitó a Fer? Ok. ¿Quién invitó a cenar a Fer? ¿Quién le escribió a Fer? No respondió, escribió. Muchas veces nos pasa esto que, y yo también sé que lo descuido un poquito a mi pobre pastor, pero a veces tenemos la idea de patito de hule. ¿Qué es la idea de patito de hule?
esta idea de alguien a que podemos hablarle y que empezamos a pensar ideas, nos ayuda a formar ideas, un objeto a que dirigir nuestra concentración. Y a veces nos gusta el ruidito que hace este patito de hule, pero a veces preferimos que no haga tanto ruido el patito de hule, sino que preferimos nosotros hablarle de nosotros, convencernos a nosotros mismos, pero no escuchar tanto el patito de hule que hace cuí, 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 cuí. A veces tratamos a nuestros pastores, a nuestro pastor, como si fuese un patito de hule. Quizás le hablamos de las cosas que nosotros queremos y necesitamos y no lo escuchamos, o no le prestamos la debida atención. Por eso, lo que se va a empezar a hacer desde el grupo de líderes, tomamos la decisión, el grupo de administración, que se va a empezar a separar de las ofrendas un monto para la familia pastoral. Vamos a ver, de acuerdo a alguien en una prédica, leí que una decisión sabia en cuanto a esto es: tomen un promedio de cuánto el sueldo en cuanto a la iglesia. Fíjense el que cobre menos y el que cobre más. Vean un promedio por ahí y eso destinarle al pastor. Como saben, Fer tiene un trabajo, él es bivocacional, pero le requiere mucho tiempo. Entendemos que él, igualmente, todo el tiempo que ofrece, a pesar de que les invita, también se dedica a hacer las prédicas, y también está haciendo un seminario, si no me equivoco. O sea, lo tenemos muy a full a nuestro pastor. Tenemos que cuidarlo. Así que ahora, cuando pasemos al momento de ofrendas, entendamos que no es solamente para Fer, no es solamente para Sole o para acá, el grupo de acá, es para la iglesia, en verdad es más para ustedes, es para el reino de Dios. Así que, dicho esto, Seba y ¿quién más? Lemo, ¿estás? Lemo, pasen, vamos a pasar las ofrendas. Marquitos, ¿querés acercarte al mic y orar por las ofrendas? Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por poder alabar tu nombre, glorificar tu nombre en esta mañana, por medio de nuestras voces, por medio de los instrumentos y también por medio de estas ofrendas. Señor, pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que sean bien administradas y que sean utilizadas para tu gloria, Señor. Gracias por tan grande amor para con nosotros, Señor. Y gracias porque tenemos la oportunidad de poder devolverte apenas una pequeña porción, muy pequeña, ínfima porción de lo que vos nos has dado, que nada se compara a lo que vos nos has dado, Señor. Gracias por tanto, Señor. Amén. Gracias, chicos. Ahora sí, los invito otra vez a que se pongan de pie. Cantamos una última canción, seguimos adorando a nuestro Dios.
Los niños pueden, si quieren, pasar a la clase bíblica. Recuerden entonces el domingo que viene, importante, no necesitamos sacar turno o cupo, no sé cómo decirlo. Suena raro para una iglesia decir que hay que sacar turno, ¿no? Pero recuerden que vamos a tener una reunión muy especial honrando la vida de Marcos y Didi y de sus hijos. Un matrimonio que ha servido por muchos años con nosotros. Particularmente ellos han sido para nosotros, para mí, para Sol, un pilar, un matrimonio que nos ha sostenido muchas veces. Creo que son los únicos que habitualmente nos preguntan cómo está su matrimonio, cómo están ustedes. No es que los demás no lo hagan, pero nos juntamos y ellos siempre están pendientes de eso. Así que sabemos que vamos a extrañarlos, ellos también, aunque van a estar en las playas de Málaga los fines de semana. ¿Vas a ver las transmisiones desde la playa, Marcos? Sí. Bien. Hoy toca un tema sumamente difícil, como venimos hablando. Quiero hacer algunas aclaraciones. Me gustó mucho la presentación de Rodri y particularmente estoy agradecido al Señor por el grupo de líderes, por su corazón. Quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a esto que Rodri compartió. Algo importante es que, hermanos, todo lo que nosotros hagamos a partir de ahora, lo que vos hagas, va a tener una repercusión a futuro. Una de las cosas que cuando hablé con un pastor muy amigo mío, en realidad es más que amigo, un referente, yo lo tomo como un referente, y él me habló sobre un tema como esto, el tema de la ofrenda, ¿sí? Como pastor que recibía, y él me dice, ok, vos con la ofrenda que recibís de la iglesia podés pagar tus estudios. Estábamos hablando de las ganas que yo tenía de seguir estudiando. Entonces yo me quedé en blanco y dije, ¿cuál ofrenda? Yo digo, ¿quién te dio esa información? Y él se asustó y me dice, ok, contame un poco cómo es tu día. Así que empecé a contarles, bueno, mi trabajo de 9 horas, hay veces un poquito más, y después salir de mi trabajo y ir a visitar hermanos o estar en diferentes actividades, reuniones. Esta semana tuve 2 reuniones en las cuales una terminé 11:30 de la noche, ¿sí? Fue bastante tiempo. Pero él me decía, Fer, hay un desorden, o sea, ustedes quieren ser una iglesia sana, pero hay un desorden cuando no se cumplen algunas cosas de la palabra. Y la verdad es que yo le decía, bueno, mira, la verdad es que yo no necesito que la iglesia me ofrende. Y la respuesta del pastor fue, vos no lo necesitas, pero la iglesia lo necesita. Yo digo, bueno, no entiendo eso. Y él me dijo algo tan sencillo como, ¿qué ocurriría si vos mañana tenés una propuesta para ir a otro lugar a pastorear? ¿Qué ocurriría con la iglesia? Bueno, el Señor seguramente levantará hombres o algún hombre fiel a la palabra y que continúe con un legado, con una idea de predicación, de exaltación de la palabra. El tema está que una de las cosas que Dardo me decía era, tal vez vos vas a condenar a alguien a pasar lo mismo que vos pasas, o sea, estar 16 horas y hay veces 18 horas a full en el día, en la semana, y esa persona no tiene por qué vivir lo mismo que vos vivís. Particularmente mi
mi posición como pastor en la iglesia y mi posición en mi trabajo secular, aunque es un trabajo cristiano, es una decisión mía y de mi esposa. ¿Sí? Siempre dijimos, no vemos hoy en el corto plazo la posibilidad de poder decir, bueno, vamos a dejar o voy a dejar mi trabajo y a dedicarme 100% a la iglesia. Sin embargo, creemos que en un futuro, por bien de la iglesia y por bien de mi salud, creo que en un futuro eso sí va a ocurrir. Así que es en cierta manera un principio para que nosotros aprendamos, ¿sí? de algunas cosas que la Biblia enseña, pero no solamente eso, sino también del cuidado que debemos tener. Y no lo estoy diciendo porque soy su pastor, creo que debemos siempre honrar, ¿sí? a las personas que sirven en el servicio. Con mi esposa tomamos la decisión de bendecir a un pastor por mes, regalándole, enviándole el libro que ellos quieran. Una decisión que si en algún momento el Señor te habla para hacer algo así, sería bueno. Otra decisión que tomé es invitar a alguien a comer y invitarlo yo, alguien que esté sirviendo y poder invitarlo. Son cosas que hay veces no parecen mucho, pero son. ¿Sí? Tienen un peso en la acción. Así que nuevamente estoy agradecido al Señor por la iglesia en la cual me toca pastorear, y estoy agradecido al Señor por sus vidas. Sí, estoy de verdad agradecido a Dios por ustedes. Hoy me toca hablar de un tema en el cual estoy en crisis. Estoy en crisis no porque tenga algún conflicto con este tema, sino porque la verdad, los que me conocen hace muchos años, hay temas que a mí me da mucha vergüenza hablar. Pero este tema es un tema muy, pero muy particular y muy necesario, y hoy quiero que podamos prestar atención al texto bíblico que vamos a leer. Y una de las cosas que me pasaba o me pasó durante toda la semana mientras meditaba y pensaba en la preparación de lo que hoy vamos a hablar, es que pensaba o miraba, visualizaba dentro del grupo de los que están hoy acá a muchos adolescentes, jóvenes adolescentes. Y el tema particular que hoy vamos a hablar es un tema, vamos a decirlo de esta manera, para adultos, ¿sí? Es un tema, por así decirlo, hasta tabú dentro de la iglesia, es un tema que no se habla. Lo cierto es que yo habitualmente digo una y otra vez que nosotros como iglesia queremos respetar todo el consejo de Dios y predicar todo el consejo de Dios, y la verdad, le voy a ser bien sincero, estuve a esto de decir, voy a pasarme del 7 y voy a ir al 8, porque la verdad que no estoy tan convencido de hablar sobre este tema. Sin embargo, el Señor obviamente trajo convicción a mi corazón y me dijo, por medio de su palabra, no sos vos el que va a hablar, soy yo. Una de las cosas que pensé era cómo justifico hablar de este tema cuando hay, por ejemplo, adolescentes en medio de nosotros. Como dije la semana pasada, hermanos, hoy estamos en la profunda necesidad de tocar temas en los cuales en las escuelas, en sus grupos de amigos, en sus grupos de deporte o como no sé qué actividad hacen sus jóvenes o adolescentes, pero en el cual constantemente se está llegando o están llegando información a la mente de cada joven, jovencita, adolescente, y obviamente también a la mente de nosotros, los adultos. Solamente pensá cuánto tiempo pasa una persona delante de su teléfono. ¿Cuánto tiempo pasa una persona enfrente de su computadora? Y vas a ver que el tiempo que esa persona pasa es lo suficientemente influenciable
para poder moldear el carácter de un individuo, de una persona. Hermanos, hoy dentro de las iglesias, no estoy hablando de la inmoralidad del mundo, estoy hablando dentro de las iglesias. Ustedes no pueden imaginarse la cantidad de problemas que existen, por ejemplo, con la pornografía. Y es como que nosotros intentamos pensar de que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no van jamás a tener un contacto con algo como eso. Creemos que controlamos la mente de nuestros hijos, que estamos en control. Hermanos, lo cierto es que el mundo hoy está constantemente en una batalla en contra de nuestra fe. Hoy se está impulsando la liberalidad en cuanto a las relaciones. Hoy, a la edad de 10 años, 9 años, en las escuelas inician a los jóvenes, a los niños, a despertar su sexualidad. Como conté la semana pasada, Marcos mandó el otro día a un grupo que tenemos, mandó un libro que estaban enviando a Felipe para que pueda leer, en realidad ni siquiera, porque Felipe no sabe leer, esto es lo increíble, para que los padres le lean a Felipe, o sea, ni siquiera él sabe leer, y le están enviando materiales sobre la homosexualidad y la elección de un niño para iniciarse en su decisión. Felipe todavía no sabe decidir si quiere ver Cars o Border Patrol o no sé cómo se llama, y quieren que decida en cosas así. Por Dios, por Dios. Debemos tener sumo cuidado, hermanos, y debemos hablar sobre estos temas. ¿Qué es lo que Dios enseña en cuanto a la sexualidad? ¿Qué es lo que Dios dice, lo que la palabra dice en cuanto a las relaciones? Particularmente el tema de hoy va a ser la relación o las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tenía que ver o qué tiene que ver eso con un adolescente? No debe, hermanos, ese adolescente debe tener bien en claro de que la relación sexual fue puesta por Dios o es dada por Dios para un tiempo determinado, y es el matrimonio. Es el matrimonio. Si no enseñamos esto a nuestros jóvenes y adolescentes, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias. Casi que hoy es una locura pensar en un joven o jovencita llegando al matrimonio virgen. Es más, hoy hasta los tratan de tontos, los discriminan, y nosotros debemos desde nuestro lugar enseñar cuál es la relación correcta o lo que Dios ha enseñado por medio de su palabra en cuanto a esto. Así que acompáñame por favor en 1 Corintios capítulo 7. Es interesante que Pablo comienza este capítulo, parece como una respuesta a una carta que él había recibido anteriormente de los Corintios. De hecho, no sé si sabían, pero en realidad Primera de Corintios es una segunda de Corintios. ¿Sabían eso alguna vez? ¿Alguien escuchó eso alguna vez? En realidad, la primera carta de Corintios no es la primera carta a Corintios. Parece que hubo una anterior carta en la cual se perdió, no sabemos por qué, pero sabemos que Dios así lo quiso y no tenemos o nunca tuvimos acceso a una primera carta de Corintios. Entonces, Primera de Corintios es una segunda carta de Corintios. Según algunos estudiosos, hubo 4 cartas, ¿sí?, de Pablo destinadas a los Corintios.
Lo cierto es que Pablo comienza hablando, contestando algunas preguntas que los corintios habían hecho. De hecho, él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, la respuesta que Pablo va a dar, parece que en la primera carta que le escribieron a Pablo, le preguntaron en cuanto al tema de las relaciones o las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Recuerden el contexto en el cual estamos hablando. En los Corintios venían de una vida absolutamente pecaminosa. Si era algo normal que los hombres, aunque estén casados o aunque estén solteros, no importaba, era algo normal, ¿sí?, que ellos vayan a los templos o que se junten con prostitutas, o sea, literalmente, o sea, era algo que no estaba visto de una manera mala en la sociedad. Y dijimos, en Corinto era una ciudad económica, por así decirlo. Todas las culturas se juntaban y obviamente ahí había un libertinaje absoluto y obviamente todo esto iba en contra de la palabra de Dios y de la enseñanza de Dios. Recordemos que el matrimonio es una institución, es algo que Dios ha dado al hombre, hermanos, y no es negociable. El matrimonio es sí y amén. Muchas veces estamos con esta idea de, bueno, ya conviven hace muchos años, ya están en una relación, bueno, no hace falta, hermanos, siempre es importante obedecer a Dios. Y el hecho de que en otro tiempo no hayas obedecido a Dios no significa que eso te da la libertad de ahora continuar desobedeciendo el mandato de Dios. Dios nos manda por medio de su palabra a unirnos a una mujer, en caso de las mujeres, a un hombre, en santo matrimonio. Entonces Pablo dice, bueno es para el hombre no tocar mujer, y voy a hacer una aclaración luego después de esto, ¿sí? Bueno es para el hombre no tocar mujer, no obstante, por razones de inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Los maridos, por favor, volteen a mirar a su mujer y digan, ¿te está hablando a vos? No, mentira. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Y ahora la mujer haga lo contrario. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicar a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra manera. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos que se queden solos, como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse, y esta frase tan utilizada, que andar quemándose. Es interesante porque Pablo, o en realidad Dios, quien inspiró a Pablo, nos habla de todos los temas necesarios para poder vivir una vida en santidad. La carta a los Corintios es una carta o un llamado a las personas a poder apartarse de su vieja manera de vivir, apartarse de todo lo que habían practicado durante tantos años, mostrando que ahora estamos bajo el régimen de la gracia y hoy nosotros tenemos la posibilidad y Dios nos capacita a poder, obviamente, apartarnos de todas esas cosas que antes cometíamos.
Los corintios obviamente decían, bueno, pero yo no tengo tanto deseo de apartarme. Yo creo en Cristo, pero a mí me gustan las cosas que hago. Y Pablo dice, o Dios dice, no. Es un mandato. Es Dios hablando y diciéndonos o dándonos instrucciones de cómo nosotros debemos comportarnos. Como dije desde el principio, Dios creó al hombre para que el hombre no esté solo. Desde Génesis vemos que Dios hace un pacto con el hombre, pero dentro del pacto con el hombre, Dios establece un pacto entre el hombre y la mujer. La Biblia nos habla constantemente del pacto. Y hermanos, el matrimonio es ni más ni menos que un pacto. Es el momento en el cual yo decido como hombre negarme a otras relaciones, a otras mujeres y solamente entregarme a la mujer que Dios me dio. Es el momento en el cual la mujer decide como mujer negarse a otro hombre y entregarse por completa a el hombre que Dios le dio. Hoy vemos que ese pacto está siendo bastardeado. De hecho, hoy se habla del matrimonio como si fuera algo del siglo pasado. Me acuerdo cuando nos casamos con mi esposa, la mujer ¿qué era? Bueno, la que nos casó, ¿sí? En el registro, la jueza, perdón, nos dijo, pero ustedes tan jovencitos. Es verdad, nos casamos jóvenes, pero parecía hasta una locura pensar de que dos jóvenes se estén casando. Es más, hoy hay una tendencia en realidad a la separación más que a la unión por medio del matrimonio. Lo cierto es que el matrimonio fue algo dado por Dios. Ahora, Pablo comienza diciendo que es bueno para el hombre no tocar mujer. O sea, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es, ¿saben, hermanos? Lo mejor que te puede pasar, lo mejor que puedes hacer en realidad es, a pesar de que es una bendición el matrimonio, y sabiendo de que el matrimonio es algo puesto por Dios, lo mejor que te puede pasar es que te quedes solo. Y algunos hermanos que están orando me van a mirar y me van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Yo no quiero eso. Seguramente se ha malinterpretado este texto y quiero explicar un poco lo que Pablo está queriendo decir. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, no sé si todos conocen mi testimonio, pero venía de una vida totalmente alejada de Dios y era literalmente un desastre, ¿sí? Yo llegué al camino del Señor con un intento de suicidio muy, muy complicado. Pero recuerdo el día que conocí al Señor, fue un encuentro tan profundo que yo me levanté, estaba de rodillas en una habitación llorando, dando gracias a Dios porque Él me había salvado. Y cuando me levanté, yo dije, miré al cielo, no sé por qué, porque no es que Dios estaba arriba, pero bueno, la inconsciencia del momento. Miré al cielo y dije a Dios, Dios, voy a servirte y voy a dar mi vida por vos. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿verdad? Dije, tenía 17 años, casi cumpliendo 18. Dios, voy a servirte y voy a dar mi vida por vos. Hay veces cuando hablo acerca de mi matrimonio, muchas personas malinterpretan lo que digo. Es más, mi esposa en más de una ocasión me dijo, no vuelvas a decir eso. Voy a decirlo, amor, perdón, pero quiero explicar correctamente qué es lo que creo. Lo cierto es que no es que hoy mi deseo de servir a Dios y de incluso hasta morir por causa de Cristo haya bajado, no se trata de eso. Pero lo cierto es que, hermanos, si yo hubiera podido no casarme, no conocer a mi esposa y solamente dedicar mi vida al Señor, lo hubiera hecho. Amo a mi esposa, la amo con todo mi corazón, sin embargo, obviamente hay cosas que hoy no puedo hacer en servicio al Señor. Y en esto te estoy hablando a vos, jovencito, jovencita, que tal vez digas, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios
y cómo Dios puede llamarme al servicio a Dios y hacerlo de una manera plena. Otra vez, explico esto, por favor. No estoy diciendo que mi esposa no me deja servir a Dios de una manera plena. Pero hermanos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me hubiera encantado hacer es ir por lugares en los cuales no se puede predicar el Evangelio y viajar y predicarle. Siempre fui una persona muy mandada, ¿sí? A mí me decían, por allá no vayas, ¿por dónde? Y yo ya estaba yendo, ¿sí? Siempre fui así. Entonces, siempre cuando pensaba en la idea de servir a Dios, decía, yo quiero servir a Dios y literalmente quiero ir al lugar en el cual nadie vaya y poder predicar en ese lugar, aunque eso me costara la vida. Ahora, lo cierto es que cuando me casé, yo ya dejé de pensar en mí. Hermanos, siempre digo, si alguien quiere ver la peor parte de mí, o como algunas veces se dice, si alguien quiere ver de dónde me sacó el Señor, intente hacer daño a mi esposa. Mi esposa es lo más importante hoy para mí. Entonces, nuestro servicio está condicionado muchas veces por nuestras relaciones. Y eso es así. Lo cierto es que, hermanos, si hoy estás soltero, soltera, lo que Pablo te está diciendo es, no te estés dando la cabeza contra la pared diciendo, ¿dónde está? ¿A dónde está? Y buscando, mirando, tipo Terminator, ¿viste? Con la mira así. ¿Terminator, eh? Con la mira así, ¿dónde está? Ah, es esa. Voy a ver si es esa. Es aquel. No. Hermanos, si estás de esa manera, viviendo tu vida de esa manera, joven, jovencita, si estás viviendo de esa manera, quiero decirte que eso demuestra claramente que Dios tiene un segundo lugar en tu corazón. Porque yo quiero ver a Terminator, cristianos, jóvenes Terminator, pero en la búsqueda del servicio a Dios. Cecia, no te rías. Lo cierto es que, hermanos, somos llamados, jóvenes, somos llamados a servir a Dios con todo nuestro corazón. Lo más importante para nosotros debería ser servir a Dios. ¿Saben por qué hay tantas caídas, tantas metidas de patas y por qué Pablo termina este texto diciendo, tengan cuidado, no se quemen? Justamente porque muchas personas tienen su mirada desviada de Cristo. Porque muchas personas no toman en serio el valor del llamado a predicar el Evangelio. Muchos jóvenes ponen la predicación del Evangelio, el servicio a Dios, en un segundo o hasta tercer lugar. Y hermanos, no estoy diciendo que un matrimonio no pueda servir a Dios. Yo sirvo a Dios con todo mi corazón hoy en día. Mi esposa sirve a Dios. Lo que digo es, lo más importante para nosotros debe ser siempre el servicio a Dios. Pablo toma el ejemplo. Ustedes pregunto, ¿creen que Pablo podría haber continuado sus viajes misioneros con su esposa al lado de él? Él podría haber pasado por Macedonia cuando le agarró aquella fiebre casi que lo mata, o en los naufragios. ¿O se imaginan ustedes a Pablo en un lugar acostado y su esposa también siendo azotado con él? ¿Se imaginan a Pablo siendo arrastrado por Roma en cadenas y su esposa al lado de él también siendo arrastrada en cadenas? ¿Se imaginan el dolor que representaría para un hombre eso? Lo que Pablo se refiere, o a lo que Pablo se refiere, es sencillamente darle el valor al servicio y a la predicación del Evangelio, el valor que en sí tiene. Ahora, algunas respuestas que Pablo da en cuanto al matrimonio son tres que encontré, o por lo menos que quiero hablar hoy. La primera es que el matrimonio
es establecido por Dios con el fin de la santidad. El matrimonio es establecido por Dios con un fin, y ese fin es la santidad. Segundo punto, el matrimonio requiere responsabilidades. Para los hermanos solteros, vayan anotando, por favor. El matrimonio requiere responsabilidades. Tercer punto y último, en el matrimonio ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quiero leer una parte de un libro que recomiendo a todos. Un libro del pastor John Piper. Estoy últimamente recomendando todo. Va a tener que darme una regalía o algo por la recomendación. Hay un libro que se llama Pacto Matrimonial, que si estás en una relación, comenzando una relación, te recomiendo que leas ese libro. Si en un futuro crees tener o crees que vas a tener una relación con una persona, te recomiendo que leas ese libro. Si estás casado hace muy poquito tiempo, te recomiendo que leas ese libro. Si estás casado hace mucho tiempo, también te recomiendo que leas ese libro. O sea, en fin, te recomiendo que leas el libro Pacto Matrimonial. Muy interesante. En cuanto a lo que Pablo dice, lo que hablamos recién en cuanto a la soltería, los solteros, dice John Piper, Dios promete bendiciones. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un teólogo extraordinario como John Piper, porque vi que me miraron un poco raro cuando, ¿cómo? Dios promete bendiciones a quienes permanecen solteros en Cristo, que son mejores que la del matrimonio y los hijos. Alguien podría preguntar, ¿no sería mejor tener las dos cosas? Las bendiciones del matrimonio y las bendiciones del cielo. Hay dos respuestas para esa pregunta. Una es la que usted descubrirá algún día y será mejor que lo entienda ahora. Las bendiciones de estar con Cristo en el cielo sobrepasan de tal forma las bendiciones de estar casados y criar hijos, que hacer una pregunta equivalente a ¿no sería mejor tener el océano y también tener una gotita de agua? Pero esa no es la respuesta que usted quería. Así que aquí va otra. Tanto el matrimonio como la soltería nos ofrecen pruebas y oportunidades únicas para nuestra santificación, para nuestra preparación en el cielo. Habrá recompensas únicas para cada una de ellas. ¿Cuál será mayor? No dependerá de que usted haya estado casado o soltero, sino de cómo respondió a cada una de ellas. Hermanos, el problema no está en si estás soltero o estás casado. El problema está en el contentamiento que tenés en Dios. Y esa palabra es muy utilizada por Piper. Esto saqué de la página 109 del libro Pacto Matrimonial. El estado de soltería es un llamado particular de Dios. Pero acá viene una respuesta que para algunos debe estar pensando, ¿será que Dios me llamó a la soltería? Hermanos, el llamado a la soltería es un llamado particular de Dios, en el cual la persona se siente en verdad realizada. La persona se goza en su soltería. Y este llamado siempre va acompañado de un don particular que Dios le da. El soltero disfruta de su tiempo de soltería. Y hermanos, esto es lo que Pablo, o a lo que Pablo se refiere y lo que quiero decir. El soltero también pone mayor valor al servicio. Mayor valor al servicio. El primer punto que hablamos es
cómo el matrimonio es una respuesta a la santidad o un llamado a la santidad. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33 nos habla como el matrimonio o del matrimonio, como el reflejo del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace un llamado a nosotros, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora Pablo nos va a mostrar o nos va a introducir un poco más en cuanto a la referencia del amor que él está teniendo en su mente. Hermanos, es imposible en una relación matrimonial decir que amo a la otra persona si yo no disfruto en plenitud de la otra persona. Imposible. De hecho, el matrimonio, según un comentarista, es la respuesta de Dios a la inmoralidad de los hombres. Su fin es establecer la santidad en las dos personas, reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido unidos a Cristo en una sola persona. La Biblia nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne, en una sola persona. Entonces el matrimonio, hermanos, o la unión sexual dentro del matrimonio es lo que a nosotros nos permite mantenernos en santidad bajo los parámetros que Dios ha dado para la relación sexual. Es interesante que hoy vemos a personas, a jóvenes, luchando constantemente con la inmoralidad sexual. Y de verdad, es algo que es alarmante, ¿verdad? O sea, uno se alarma. Pero hermanos, quiero decirles, contarles como pastor, y no estoy hablando de esta iglesia particular porque alguno hasta dice, ¿está hablando de él? No. Es alarmante ver cómo dentro de los matrimonios hoy se lucha con la inmoralidad sexual. Dentro de los matrimonios. Y en el punto 2 y punto 3 vamos a ver un poco por qué ocurre esto. El segundo punto es que el matrimonio requiere responsabilidades. El deber conyugal debe ser no solo una responsabilidad, sino también un deseo. Hermanos, de verdad, hoy se ve dentro del matrimonio a personas de un lado o del otro negándose a su esposo o a su esposa. El apóstol Pablo dice y nos dice que nosotros no podemos hacer eso. De hecho, el apóstol Pablo nos exhorta a no practicar eso. Hermanos, debemos tomar la relación que Dios estableció en unión con mi cónyuge, no solamente como una responsabilidad, sino también, como dije recién, como un deseo y un deleite. Dios puso en nosotros la necesidad de gozarnos por medio de la relación sexual, de disfrutar del otro, así como también Cristo disfruta de su iglesia. Siempre debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Es lo que Pablo dice?
Y también entonces, hermano, el hecho de que Dios haya puesto la relación sexual en el matrimonio debe ser para la gloria de Dios. Dice John Piper en el libro Pacto Matrimonial: así como los cielos cuentan la gloria del poder y la belleza de Dios, escuchen esto, el clímax sexual cuenta la gloria de los deleites inconmensurables que tendremos con Cristo en los tiempos venideros. Allí no habrá casamiento, Mateo capítulo 22, versículo 30, pero existirá lo que refleja el matrimonio y los placeres del matrimonio a millonésimas de potencia. Todo eso estará allí. Los placeres que experimentamos aquí son una clase que Dios también nos permitirá o se reflejará en el cielo. Es algo que nosotros no podemos comprender. Es como intentar explicar el placer sexual a un niño de 5 años. El niño podrá sentir con su cabeza, pero luego dirá: pásame la mantequilla de maní. Lo que Piper está diciendo acá es que la relación sexual debe ser un deleite y que eso va a reflejar nuestra relación, nuestra unión con Cristo por la eternidad. El tercer punto, como dije, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermanos, ¿saben por qué es tan alarmante la situación de los matrimonios dentro de la iglesia? ¿Saben por qué se da la infidelidad dentro de un matrimonio? Porque muchas veces nosotros nos negamos a nuestro cónyuge. No disfrutamos y no nos deleitamos en la otra persona. Pablo les dice a ellos, a los corintios, que no pueden hacer esto. A los maridos les dice: cumplan su deber con su mujer. Y el por qué el marido debe cumplir su deber para con su mujer es sencillamente porque el marido ya no se pertenece a sí mismo. De la misma manera que en el capítulo anterior Pablo nos dijo que nosotros ahora pertenecemos a Cristo, ahora Pablo está diciendo: en el momento en el cual te unís con una mujer, hermano, ya no te perteneces a vos mismo. Y de la misma manera, mujer, ya no te perteneces a vos mismo. Hermanos, hay matrimonios que se privan del gozo de la relación. Hay mujeres que se privan o privan a sus maridos. Yo ya no siento estar con él. Comparto mate, comparto un café con él y disfruto de eso, pero me cuesta. Mujer, entonces en un futuro, no te aflijas cuando tu esposo empiece a mirar a otro lado. Y no estoy justificando eso, estoy diciendo que es lo probable que va a pasar. No estoy diciendo es bueno que haga eso, estoy diciendo es lo que va a pasar si no cumplís tu rol dentro del matrimonio. Maridos, es lo que va a pasar si no cumplís tu rol dentro del matrimonio. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros. A partir del pacto que hacemos en el matrimonio, yo ya no me pertenezco a mí mismo, como cuando Cristo hizo un pacto en la cruz, nos compró, nos redimió con su sangre y ya pasamos a ser de su pertenencia. Hermanos, cuando nos olvidamos de esto,
el olvido de esto y la negligencia en cuanto a esto, en el cumplimiento del deber conyugal, es tan grave que terminan llevando a las personas al pecado, al matrimonio, al pecado. Ahora, la Biblia, y con esto voy a ir terminando, la Biblia nos habla de ciertos motivos o ciertos permisos de abstinencia dentro del matrimonio. Y quiero hacer aclaraciones en cuanto a esto, porque por mucho tiempo ha dicho, no, pero la Biblia lo permite, así que no me toques. Vos en una cama y yo en la otra. No, quiero hacer aclaraciones en cuanto a esto. El primer punto que Pablo dice es que esta abstinencia debe ser de un común acuerdo. Debe ser algo consentido. Ahora, hermanos, hermanas, si uno de las dos partes desea romper ese acuerdo entonces queda nulo. O sea, siempre lo importante, lo más importante es lo que el otro piense, lo que el otro quiera, y no lo que yo piense y yo quiera. Segundo punto, ha de ser solamente por un tiempo. Si estamos constantemente viviendo separados, no unidos, es muy probable, hermanos, muy probable que esa relación se termine por pecado. La continencia continua puede dar paso a una incontinencia desenfrenada. Conozco o escuché casos, hermanos, donde la mujer o el hombre no se negaba a su marido y el marido o la mujer terminaban complaciendo su deseo sexual por medio de la pornografía. Y la mujer o el marido después diciendo, ¿por qué hace esto? Por amor al otro, debes escucharlo, debes saber qué es lo que el otro quiere, desea. La continencia continua puede dar paso a una incontinencia desenfrenada y a un dominio del pecado en nuestra vida. Muchas veces decimos, bueno, yo amo a mi esposo, no quiero estar con él, hace rato no me interesa, pero lo amo. El reflejo del amor en el matrimonio es el acto sexual. Tercer motivo por lo que Pablo dice que puede estar esta abstinencia es por un motivo espiritual superior. Y hermanos, hay un solo motivo superior a el hecho de estar unidos con mi esposa o mujer con su esposo, y es estar en una comunión superior a eso. Y la única comunión superior a eso que puede existir y que existe es la comunión con Dios. El gozo superior es solamente la comunión con Dios. O sea que debe haber un común acuerdo en el matrimonio para decir, quiero y necesito apartar un tiempo para Dios. Si no es así, entonces estás jugando con fuego. Miren cómo termina Pablo estas razones de por qué esta abstinencia no debe prolongarse. Dice, a fin de que no los tiente el diablo. Hermanos, es muy común que cuando hay una relación rota en el matrimonio, lo primero que uno hace, y dice es, fue por culpa de él. Fue por culpa de ella. Y hermanos, no estoy negando que el pecado se da en una persona, que el pecado lo realiza una persona, pero hermanos, dentro de un matrimonio el pecado siempre es de a dos. Siempre.
Si yo veo que alguien ataca a mi esposa, como dije al principio, puedo sacar o pueden sacar lo peor de mí. Yo quiero cuidarla. Como seguramente, marido, querés cuidar a tu esposa, ¿verdad? O como esposa querés cuidar a tu marido. Es así, ¿verdad? Por favor, un amén o algo por el estilo. Sí, hay una tensión. Yo dije que era un tema muy complejo, ¿verdad? Lo dije. Ok. Si nosotros como hombres estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por cuidado de nuestra esposa. Recuerdo una vez intentaron asaltarnos con Sole y ella cada vez que pasa una situación así parece como que queda congelada y empieza a apretar así todo y que así dura. Y lo primero que yo hice fue agarrar su mano y ponerla atrás mío. O sea, es lo primero que el hombre hace. Bueno, alguno puede salir corriendo, ok, pero... ok. Pero llévela o sea, no la suelte. Sí, no la sueltes. También puede ser eso, pero sin soltarla, por favor. Lo cierto es que uno tiende a proteger, ¿verdad?, a su esposo o a su esposa. Si alguien dijera, voy a hacerle daño a tu esposa o voy a hacerle daño a tu esposo, seguramente uno estaría como, no, a la defensiva. Hermanos, esto lo que la Biblia nos está diciendo es exactamente lo mismo. El diablo está acechando tu matrimonio. El diablo está acechando a tu cónyuge. Él está pendiente en destruir el reflejo del Evangelio de Cristo en tu matrimonio. Satanás su intención no está en que solamente verte derrotado, tirado, cometiendo actos inmorales. No es solamente su fin. Su fin es destruir la imagen del Evangelio de Cristo en tu matrimonio. Ese es el fin. Entonces, hermanos, si vos cuidás a tu esposo y cuidás a tu esposa de una manera natural, si alguien los quisiera asaltar o si alguien le quiere hacer daño, ¿cómo no cuidar a tu esposo y a tu esposa cuando el diablo, el adversario, está constantemente acechando? ¿Cómo no comprometerse a cuidar? Última referencia del libro de John Piper, tienen que leerlo, de pacto matrimonial. Dice, la belleza del amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia brilla en su máximo esplendor cuando solo Cristo la sustenta. Hermanos, el secreto de un matrimonio, de una relación genuina, sana, el secreto de disfrutar con la persona que tengo al lado está solamente cuando Cristo está sustentando la relación. Cuando Cristo es lo más importante y cuando entendemos que estamos reflejando el amor de Cristo cuando amo a mi esposo o a mi esposa. La belleza del amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia brilla en su máximo esplendor cuando Cristo solamente la sustenta. Mi oración es que Dios sustente tu matrimonio, que Dios sustente mi matrimonio, que Cristo sea el centro. Mi oración es que puedas tener un matrimonio centrado en el Evangelio de Cristo. Mi oración es que puedas tener tu tiempo de soltería centrado en el Evangelio de Cristo, que sea lo más importante y que sirvas con todo tu corazón a Dios. Mi deseo es y mi oración es que puedas vivir un tiempo de noviazgo sano, sabiendo que Cristo es el centro de esa relación. Y hermanos, cuando nosotros sabemos que Cristo es el centro de esa relación, vamos a huir de las pasiones. Cristo es quien nos sustenta. Cristo es nuestro mayor deleite
y el reflejo del deleite entre Cristo y nosotros es nuestra relación con nuestro cónyuge. ¿Oramos? Señor, gracias porque tu palabra, Señor, habla y nosotros solamente callamos y aceptamos. Señor, gracias porque tu evangelio se refleja en todo lo que has creado y también tu evangelio se refleja aún en nuestras relaciones. Padre, ruego que podamos ser sabios en nuestras decisiones, en cómo relacionarnos. Ruego por los jóvenes de nuestra iglesia que ellos sientan, Señor, el placer de poder servirte a vos. Que encuentren el placer de poder disfrutar de tu presencia. Y rogamos que vos, Señor, prepares, sabiendo que ya lo tenés preparado, Señor, las relaciones que van a nacer en un futuro. Señor, líbranos del mal. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y continúe hablando a nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si alguno tiene alguna duda, una cosa importante, quiero decir, y ya terminamos, vamos a estar planificando algunas reuniones reuniones con matrimonios, ¿sí? Con grupos o con matrimonios específicos, ¿sí? Donde Nora y Oscar, Rodri, Ivane y otros matrimonios van a estar para poder aconsejar, ¿sí? Nora y Oscar a los matrimonios más grandes y Rodri y Ivane también para aconsejar. Obviamente con Sole también vamos a estar. Así que es algo que nos gustaría hacer para cuidar, ¿sí? Los matrimonios dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo domingo. Bendiciones.